Revisemos el framework de Django. Django se basa en la metodología de desarrollo ágil, por lo que está orientado a escribir poco código. Un proyecto en Django se forma de pequeños subproyectos y todo subproyecto es una app de Django. Está basado en el modelo Vista Template. Este modelo Vista Template se inspira en el modelo Vista Controlador. Recordemos que el modelo Vista Controlador para el desarrollo web se divide en tres capas. Por una parte está el modelo, que es la base de datos. En otro está la vista, que se encarga de la presentación, de mostrarle los datos al usuario que está en un navegador. Y el controlador, que es donde se encuentra toda la lógica. Este es el intermediario entre los datos de la base y lo que se está mostrando en un navegador. Bien. En el caso de Django se conserva la idea de un modelo, de una base de datos. Pero la vista ya es otra cosa. O sea, la vista ya se encarga de la lógica del negocio. Aquí es donde vamos a tener el código Python. Y además se encarga de la preparación de todos los datos. O sea, se involucra propiamente con algo de lo que vendría a ser la vista en el modelo anterior. Ya el template sí se encarga de la presentación de los datos en HTML, pero tratando de ser lo más ligero posible. La capa template es la más ligera y evita cualquier inclusión de lógica. Aquí está un poco más sobrecargada la parte de vista porque trata de tener un preprocesamiento de los datos que se van a presentar. Bien, aquí lo que vemos es una analogía de lo que viene a ser un proyecto en Django. Cada uno de estos cubos es una app de Django. Una app de Django se encarga de realizar una tarea única o una determinada acción. No es recomendable que una app resuelva varias cosas. Se debe de mantenerse simple para que este componente pueda ser utilizado en otros proyectos. Vamos a revisar qué es una vista genérica. Las vistas genéricas son vistas basadas en clases de Django. Están escritas en Python. Estas ya se encuentran en la biblioteca de Django. Ya están hechas, se pueden reutilizar. Y solicita parámetros para funcionar. Uno de ellos, por ejemplo, es el template que va a responder. Así, por ejemplo, se puede hacer uso de una vista genérica, se le pasan los parámetros. Esta ya tiene programada la lógica y pues ya nos va a enviar a un template que va a mostrar los resultados de ese proceso. También encontramos un ORM, un componente que nos va a permitir mapear el código Python a código SQL. Nosotros para la base de datos escribimos una clase en Python y el ORM lo va a procesar para generar las instrucciones en SQL para tener propiamente de un objeto de programación, de una clase, tener ya una tabla para una base de datos relacional. Bien, vamos a revisar así rápidamente más o menos qué es lo que vamos a hacer y después lo vamos a ir ejecutando y revisar los resultados. Pues bueno, vamos a instalar Django. Para poder instalar Django necesitamos crear un entorno virtual, que es la práctica, que es una buena práctica. Este entorno virtual es un sandbox, es un entorno, una caja en donde nosotros podemos instalar diferentes bibliotecas de Python, diferentes versiones, sin que haya conflicto con las que se encuentran instaladas en el sistema operativo. Esto pues, nos permite tener una mejor portabilidad, porque pues, podemos tener el listado de este proyecto con qué versiones está funcionando bien y sin alterar el funcionamiento del sistema. Lo primero que vamos a hacer es actualizar nuestro pip. El pip, recordemos que es el manejador de paquetes de Python. Ejecutaríamos este comando. Yo voy a ejecutar Python 3. Si ustedes solamente tienen instalado Python, si tienen únicamente instalado Python 3 y no tienen Python 2, pues únicamente el Python sin el número es suficiente. Después instalamos, ya utilizando pip, una vez que lo actualizamos, el entorno virtual. Creamos el entorno virtual y lo activamos. Ya con el entorno virtual activado, entonces instalamos Django. Django pudiera estar o no instalado en el sistema operativo, pero ya que estamos trabajando a través de entornos virtuales, pues bueno, en nuestro entorno virtual no hay nada instalado, está como una instalación limpia de Python. Pues bueno, aquí nosotros instalamos Django.
Con este comando en todo momento podemos ver qué tenemos instalado en ese entorno virtual. Después de eso vamos a crear el proyecto con el comando Django admin start project. Aquí le estoy poniendo al nombre sitio. Si nosotros ejecutamos eso de sitio, vamos a ver que nos va a generar un directorio que se llama sitio, donde adentro va a estar este archivo, el manage.py, el cual se utiliza como utilería para interactuar con el proyecto. Hace uso del Django admin, pero como un wrapper, como un elemento que va a estar entre nosotros y el propio comando de Django admin para poderlo utilizar de una manera más amigable. También se va a generar el directorio sitio, porque nosotros dijimos que el proyecto se va a llamar sitio. Y este directorio va a contener los siguientes archivos: el --init.py, que es como si fuera un constructor, que es un archivo vacío que le permite a Python o a Django tratar el directorio como un módulo, como un módulo del proyecto. De esa manera se indica que ese directorio es importante para el proyecto y se debe de revisar. Vamos a encontrar el archivo settings.py, que indica la configuración del proyecto. Contiene algunos valores por omisión, como idioma y configuración de la base de datos. Vamos a encontrar el urls.py, y en este archivo es donde se definen los URLs que serán válidos. Cada URL definido es asociado a una vista. En Django nosotros tendríamos que especificar qué URLs son válidos. Eso lo hacemos en el urls.py. Y una vez que se accede a ese URL, debería contestar una vista que interpretaría los parámetros que pudieran venir, pudiera extraer datos de una base de datos y ya después respondernos a través de un template. Entonces es un poco el orden en el que va esto: es que está registrado un URL que es válido, ese URL está asociado a una vista y esa vista nos va a responder a través de un template. Vamos a encontrar el archivo whisky.py. Este es el archivo de configuración para correr el proyecto como un WSGI, como un Web Server Gateway Interface. Esto es cuando a nuestro servidor web no le vamos a instalar módulos de Python, lo vamos a dejar únicamente sirviendo páginas estáticas, pero este servidor web que contesta al exterior se va a comunicar con el WSGI y el WSGI ya va a ser el que va a estar sirviendo las aplicaciones. El asgii.py es un archivo de configuración para hacer uso del estándar ASGII, que es el Asynchronous Server Gateway Interface. Este es más reciente, es una extensión del WSGI que permite ya hacer programación web asíncrona. En el settings.py vamos a encontrar el apartado debug, que es un parámetro booleano para indicar si se está en modo depuración. Siempre debe dejarse en falso cuando se lleva el proyecto a un ambiente productivo, por desempeño y sobre todo para evitar exponer información sensible de los datos que maneja el proyecto. Por default, como estamos en desarrollo, pues bueno, este va a estar activo. Va a estar también la bandera load host, que no tiene utilidad en modo depuración, pero una vez que se pasa a un proyecto, un entorno productivo, aquí es donde se añade el dominio y los hosts que mostrarán el servicio de Django. El install apps, aquí se edita para el proyecto, este lo vamos a editar. Activa las aplicaciones que estarán activas para el sitio. Por default se encuentran activas las siguientes. Siempre que nosotros creamos un proyecto nuevo, vamos a ver que entre las aplicaciones instaladas están activas estas: el Django Contrib Admin para la administración del sitio, el Auth, que es un framework de autenticación, el Content Types para manejar tipos de contenido, Sessions, que es un framework de sesión, Message, un framework de mensajería, y Static File, un framework de archivos estáticos. En el apartado middleware vamos a encontrar un listado de middleware a ejecutar. El root urlconf indica dónde están definidos los patrones de URL. Lo que decíamos, qué URLs van a ser válidas, pues bueno, aquí estamos indicando el archivo o el sitio donde va a estar, bueno, el componente donde se va a encontrar el principal. Databases es un diccionario que contiene la configuración de todas las bases de datos que se utilizan en el proyecto. Por default se utiliza SQLite 3. El language code define el idioma por omisión a utilizar. El UseTZ indica si se activa o no el soporte a usos horarios. Por omisión está activado. Bien, una vez que ya creamos el proyecto, creamos la primera app, en este caso sería la app blog.
Al ejecutarlo vamos a ver que se genera un directorio blog que va a contener los siguientes archivos. El admin.py, que es donde está el componente de administración. Aquí se pueden registrar los modelos, su uso es opcional. El apps.py, que tendría configuración de la app que creamos. Migrations, que es un directorio que contiene migraciones de la base de datos. Este migrations, cuando se genera una base de datos, pues bueno, los archivos se alojan ahí, y si se van generando migraciones, pues bueno, se van generando consecutivamente nuevos elementos. El models.py es el archivo de modelos de datos. Aquí es donde nosotros definimos nuestra base de datos en código Python. El test.py es un archivo para agregar pruebas. El views.py es un archivo donde se controla la lógica de la app. Cada visita recibe una petición HTTP, la procesa y se regresa una respuesta. Este view, que es donde se definen las vistas, es donde tendríamos la lógica de qué componentes se extraen de la base de datos, qué se va a hacer con esos datos y qué template va a ser el que va a responder. Bueno, una vez que estos archivos han sido configurados, pues bueno, se prepara la base de datos y se lanza el servidor. Con el comando python manage.py make migrations block, le llamamos block porque así se llama esta aplicación, la que creamos, se va a revisar el archivo models. Y cuando nosotros ejecutamos el migrate, propiamente ya se realizan las migraciones que fueron revisadas previamente. Así se crean las tablas para la aplicación. Con el comando python manage.py run server se ejecuta el servidor de desarrollo de Django. Otra manera de ejecutarlo pudiera ser pasándole parámetros, una dirección IP, un puerto, una diagonal invertida, -- settings, y esto nos permitiría indicarle un archivo de configuración diferente al settings.py que viene en el sitio cuando uno lo instala. Bien, pues todo esto vamos a revisarlo, vamos a irlo ejecutando. Vamos entonces a echar a andar este proyecto de blog. Decía que lo primero que debemos hacer es actualizar nuestro manejador de paquetes. Ejecutamos Python 3. Bueno, yo ejecuto Python 3. Si ustedes tienen únicamente Python 3, únicamente pueden escribir Python. Yo aquí tengo que diferenciar si estoy utilizando Python 2 o Python 3. -m pip install -upgrade pip. Me va a decir que ya está satisfecho el requerimiento. Tengo la última versión. Voy ahora a instalar el entorno virtual. Si no utilizara el sudo, únicamente lo instalaría para el usuario. Y de hecho ya lo tengo instalado. Ahora voy a crear el entorno virtual. Le voy a llamar entorno. Veo que me genera el directorio entorno. Voy a activarlo. Está adentro de entorno bin. Hay un script que se llama activate. En Linux habría que ejecutarlo con source. Si ustedes están utilizando Windows, tendrían que indicar entorno bin activate.bat. Les genera un archivo de ejecución por lotes, le dan enter y se activa. Esa, digamos, que sería la única diferencia. Si están en Windows, son estos mismos comandos. Bueno, no hay sudo, exceptuando el sudo, pues bueno, estarían utilizando esos mismos comandos. Posiblemente únicamente Python o la ruta a donde tengan Python. Bien, ahora vamos a, ya que active el entorno, puedo ver con este comando pip freeze menos local que tengo instalado en mi entorno. En este momento no tengo nada y procedo a instalar Django. Pudiera o no tener en el sistema instalado Django.
Pero bueno, ya ahorita yo ya lo instalé en mi entorno virtual y que va a ser independiente de si lo tenía o no en el sistema operativo. También pueden ver que ya estoy utilizando pip y no pip 3. Esto es porque en mi entorno virtual únicamente hay Python 3 y hay un solo pip. Solo hay un manejador de paquetes. De hecho, para otros comandos en Python ya no tendría que especificar Python 3. Ya lo que tengo es Python en ese entorno virtual. Fuera del entorno virtual, pues sí tengo tanto Python 2 como Python 3. Ahí es donde tengo que especificar qué versión estoy utilizando y cuál no. Esta es una de las ventajas de utilizar entornos virtuales, que no hay esa mezcolanza entre versiones. Si veo que tengo instalado, ya me aparecen más paquetes, el Django que instalé, la versión 3.1.4 y otros paquetes que vienen junto con Django. Okay. Después de esto, voy a crear el proyecto Django Admin Start Project y le voy a llamar mi blog. Esto me genera el directorio mi blog, donde ya se encuentra el archivo manage.py y un directorio mi blog donde voy a encontrar settings.py, urls.py, el asg y el wizg.py. Bien. Vamos a seguir viendo esto desde un editor de archivos. Editor Atom. Puedo utilizar algún otro, por ejemplo el Visual Code, que es muy bueno, aunque consume más recursos. Y voy a añadir entonces el proyecto que acabo de crear, que se llama mi blog. Y aquí ya me aparece mi blog, con su directorio mi blog, la utilería manage. Voy a entrar a settings. Entonces estas son el archivo de configuración principal. Aparecen varios de los componentes que habíamos mencionado. El único cambio que voy a hacer por el momento es ponerlo en español. Y posteriormente voy a venir aquí a la parte de Install Apps para instalar la aplicación del blog. Pero antes de instalarla tengo que generarla. Regreso a la línea de comando con mi entorno activo y ejecuto Python manage.py y start up con el nombre de blog. Esto me genera el directorio blog y adentro de blog ya voy a encontrar los archivos asociados a una aplicación. Aquí ya me aparece en Atom directorio migrations, el archivo vacío que indica que este es un directorio de sistema de Django, el admin.py donde yo puedo registrar los diferentes modelos para hacer uso del sitio de administración que viene por default, y aquí apps.py. Aquí está la configuración de la app, me aparece con el nombre de blog y asociado a la clase blog.config. Este nombre de blog.config es el que tengo que instalar en settings de la siguiente forma. Tengo blog.apps. Aquí en vez de utilizar diagonales, utiliza el punto para indicar los subdirectorios. Y en apps, en el archivo apps es donde ya existe blog.config. De esta manera lo estoy asociando. Todas las apps que vaya generando, si yo quiero que sean útiles en el proyecto, en el sitio, tendrían que estar aquí mencionadas, ¿no? Aquí especificadas. En el siguiente paso voy a ir a URLs. Aquí en URLs es donde yo especifico las direcciones que son válidas, los patrones de URL que son válidos para Django. Aquí voy a dar de alta el que está asociado a blog. Y voy a indicar que se incluya al archivo URLs de la blog. Esto es para que de alguna manera descentralice, en vez de tener aquí una lista interminable de todos los posibles direcciones que son válidas, que se incluya al URLs que esté en la aplicación de blog. De esa manera puedo organizar. Si tengo múltiples aplicaciones, pues bueno, cada una que tenga su control de qué URLs son válidas. Especifico el namespace que está asociado
al blog. Este se cierra acá. Así. Y así queda especificado. Ahora procedo a generar las bases de datos. Estoy en models.py de blog. Voy a quitar el comentario y voy a indicar otras bibliotecas útiles para que me importe el time zone. Voy a hacer uso del tiempo. Time zone, no, ese no. Time zone, ahí está. Reverse. Esto es para poder especificar URLs que sean raíz. Si me voy a la raíz, pues bueno, que alguien me responda y eso ya se asocia a una vista. Voy a hacer uso de autenticación por ese load models y user. Además de estas bibliotecas, voy a hacer uso de una clase que ya existe, que es Models Manager. Genero la clase Post Manager que hereda de Models Manager. Este lo voy a utilizar para poder hacer consultas sobre la base de datos. Voy a definir un query y lo que va a hacer este query es usar un método que ya está definido en Models Manager. Me va a regresar un query set, es decir, una consulta con el siguiente filtro. Como es un blog, cuando haga uso de este método del Post Manager, me va a devolver todas aquellas entradas en las cuales esté la bandera de publicado activo. Voy a generar otra. Que va a ser idéntica. Pero con un filtro diferente. Que sea el borrador. Aquí especifico en una clase lo que va a ser la base de datos. Genero un diccionario. Acá arriba antes. Las tengo con el mismo nombre. Una sería la clase Post Manager, que va a filtrar a todos los que tienen estado publicado. Y Post Manager 2 a todos los borradores. Y aquí precisamente estoy indicando que los posibles valores para el estado van a ser borrador y publicado.
son los posibles valores para mi campo estado. Voy a especificar el campo título de tipo campo de texto, longitud máxima de 250. Estos valores que pueden ir tomando los tipos de datos que soporta Django los puedo ver en la documentación, en Docs Django Project. Y bueno, aquí están los sobre models, los campos, los valores que se pueden ir tomando. Slug es un campo que se utiliza para URLs, soporta caracteres, números, guiones bajos, espacios no. También una longitud de 250. Y voy a indicar que debe ser única dada una fecha, es decir, no puede haber dos slugs asociados a diferentes fechas. No puede haber una duplicidad en la misma fecha. O sea, porque al momento en el que cambia el día, pues bueno, puede ser la misma entrada, pero ya con un día diferente, ya estaríamos hablando de una publicación distinta. Única para fecha, dada por la fecha de publicación. Campo autor. El autor va a ser una llave foránea porque tenemos ahí una relación de que un autor puede tener múltiples publicaciones y una publicación debe estar asociada a un autor. Dada por un usuario. Nosotros ya contamos con una base de datos de usuarios en Django. En el caso de que se borre un usuario, el cual sea nuestro autor, se tendrían que borrar en cascada sus publicaciones. El related name es para tener acceso a estos objetos de manera más rápida. El cuerpo, lo que vendría a ser propiamente la publicación. De tipo datetime. Por default va a asignarse el tiempo del sistema. Una fecha de creación. El auto now add es para que se agregue automáticamente. Esto es true. Auto now add true. Una actualización del mismo tipo. Para que siempre se actualice cada vez que hay un movimiento, automáticamente se va a actualizar. El estado que ya teníamos definido como una serie, para escoger del diccionario borrador o publicado, tipo char field,
longitud máxima de 10. Permite escoger entre las opciones que ya habíamos establecido y por default va a ser borrador. Objetos, que va a ser un query set. De models.manager. Esto nos devolvería todas las entradas. Publicaciones. Que es el post manager, el que habíamos generado nosotros mismos, donde nos iba a mostrar todos los publicados. Y borradores. Vamos a indicar que se va a permitir ordenar esto por fecha de publicación. Vamos a definir un método para convertir las entradas a string. Va a devolver el título. Vamos a definir el método getAbsoluteURL para devolver un URL cuando me lo pidan. Esto se hace por convención. Para eso utilizo el reverse para poder esa petición mandarla a una vista con los siguientes elementos. Sería la vista post detalle, que todavía no creamos, con fecha de publicación, el año, el mes y el día. Y el slog. Así. Vamos a probar a hacer la migración. Como que se genere en la base de datos. Todavía no se va a generar porque nos faltan elementos, pero me va a ayudar a identificar errores en el archivo de modelos. Make migrations del blog. Y el self. Me faltan los dos puntos. Veamos. Include no está definido. Este ya es de los URLs de mi blog. Pues de una vez lo pongo. Aquí me faltó. Estoy utilizando el include y me hace falta que esté el include. Esto hay que ponerlo en el URLs de mi blog. Ok, me dice que todavía no existe el archivo URLs de blog. Bien, aquí le dejo y continuamos. Ya posteriormente voy a crear ese URL y le tengo que ir poniendo su contenido. El settings. Voy a continuar con el admin. Aquí voy a registrar el modelo que generé. Es decir, de los modelos que tengo en mi aplicación.
que venga el que acabamos de escribir, post. Con esta instrucción admin.register voy a registrar este modelo en el sitio de administración para poder verlo. Voy a generar la siguiente clase, postadmin, que va a heredar de los modelos de administración que ya existen, y le voy a indicar los siguientes datos para configurar la vista en el sitio de administración. Lo que se va a mostrar va a ser los siguientes campos: el título, el slug, el autor, todos mis campos, fecha, bueno, todos los importantes, fecha de publicación y el estado. Voy a indicar que que existen estos filtros. Yo, si tengo múltiples entradas, las puedo filtrar, o sea, por el estado que tienen, por la fecha de creación, por fecha de publicación, por autor. Faltó cerrar la de arriba. Okay. Campos de búsqueda. Título. En el cuerpo. Campos que se van a rellenar solos. Es decir, el slug. A partir del valor que tenga el título. Aquí voy a ver el valor crudo del campo. Como voy a poner al autor, pues voy a querer ahí su referencia. En vez de que me aparezca el nombre como lo veo, pues bueno, más bien vendría a ser su ID y el ID que se está utilizando como llave foránea para la otra tabla, que me resuelve la relación de muchos autores, de un autor a muchas publicaciones. Y bueno, la jerarquía de las fechas es a través de la fecha de publicación. Y así. Aquí ya vamos a poder hacer uso del sitio de administración con la base de datos que nosotros generamos. Vamos a continuar ahora con las vistas. Aquí vemos que estamos importando la clase render de Django Shortcuts. La clase render es la que nos va a permitir enviar los datos hacia el template. Recordamos que las vistas son el intermediario entre los datos que tenemos en Models, en nuestra base de datos, y la parte que se va a mostrar ante el usuario, que son los templates. Vamos a agregar una vista genérica en Views,
list view. Esta clase le vamos a indicar de dónde va a sacar los datos y a quién se los va a mandar. Vamos a hacer otra función en la cual pues vamos a decir exactamente qué post es el que queremos ver. Vamos a ocupar también de models, pues nuestra base de datos, import post, que es donde vamos a tener los datos del blog. Voy a borrar el comentario. Entonces voy a definir un post detalle que ante la recepción de una petición HTTP esperaría que le manden un año, mes, día y el slug, al cual le voy a llamar publicación. Esto va a componer un objeto con los datos. Este getObject o 404 pues va a solicitar al modelo el objeto con los datos que le vamos a proporcionar, o si no, va a indicar que no existe, ¿no? Es decir, el template que se va a mostrar pues sería un template de no existe lo que estás buscando. De la base post voy a pasar esta publicación, el estado, que sea algo publicado, la fecha de publicación, el año. Aquí en este contexto, para mostrar los miembros, utilizamos el doble guión, fecha publicación, el mes, y fecha publicación, el día. Con estos datos vamos a ir a la base a extraer el objeto que debería quedar en post, y entonces ya utilizo el render para mandar la petición a un template que va a estar en blog post detalle.html. A continuación le indico que vamos a conocer como post estos datos que estamos mandando al template detalle, a este post, que es el objeto con lo que estamos buscando. Se le va a conocer como post en él también. O sea, post para el template que lo use va a ser el post que vamos a extraer. Ahora vamos a utilizar la vista genérica. Heredamos del list view que habíamos importado. Y voy a indicar que el query set va a ser publicaciones. Recordamos que publicaciones era un query que teníamos en nuestro modelo. Publicaciones se calcula con Post Manager, y Post Manager me iba a traer todos los registros que tuvieran el estado de publicado. El context object name lo utilizamos para indicarle al template que va a recibir esto cómo
va a conocer los datos que estamos obteniendo, se le van a conocer como post. Vamos a utilizar paginación. Lo va a poder obtener el template, y el template que va a obtener todo esto va a estar en blog, post. Todavía no creamos estos templates, y lista.html. Vamos a tener, aquí estamos poniendo dos templates: el detalle, que va a ser cuando queramos ver una publicación, y la lista, que sería todas las publicaciones que hay hasta este momento. Y ese sería nuestro archivo views. Vamos a continuar con el de URLs. Aquí no tengo el URLs, vamos a generarlo. Vamos a crear entonces el URL Spy. Recordamos que en el URL principal habíamos dicho que íbamos a incluir a blog URLs, y pues bueno, no lo tenemos. Aquí es una diagonal, no olviden esta diagonal, son las rutas de los URLs, y pues bueno, para el URL blog pues necesitamos la diagonal que termina. Ok, parece que solo es eso. Y entonces pues bueno, vamos a importar de URLs a path para poder extender esos URLs que teníamos en el sitio de configuración inicial. Import views. El nombre de la aplicación era blog. Los patrones de URL los vamos a especificar. Estamos a partir del blog que estaba definido aquí. Si me dan un blog, pues bueno, además agrego lo siguiente: un blog seguido de nada, de un vacío. Entonces voy a hacer uso de la vista post list view, de la vista genérica que tenía. Lo uso de esta manera: as view, su nombre es post list view. Además hay otra, en dado caso que me den año, mes y día en enteros, año seguido del mes seguido del día seguido del slug, que yo lo conozco como publicación, así lo definí en la vista. Entonces voy a utilizar el views post detalle, que conozco como post detalle. Aquí estoy haciendo referencia de en qué casos voy a utilizar las vistas que había definido. El post detalle cuando me den estos datos de año, mes, día en el request de HTTP, o si no me dan nada, entonces hago uso de mi lista genérica, que me va a traer más datos. Y esto es así. Vamos entonces a crear los templates. Aquí en blog voy a crear un nuevo directorio, templates. Dentro de templates voy a crear uno que se llame blog,
Y aquí en blog voy a crear base.html. Esta va a ser la base de dos templates, de lista y de detalle, que van a hacer uso de él. Lista pues me va a mostrar todas las publicaciones y detalle mostraría uno en específico. Esta etiqueta indica que cargue las etiquetas predefinidas de Django, las cuales me van a permitir manipular la información que viene de las vistas. Lo demás ya es código HTML, encabezado y un title, y el título lo voy a extraer del post, va a ser el título del post. Entonces aquí indico que va a haber un bloque título y aquí va a terminar. Ese bloque todavía no indico de dónde viene la información, únicamente indico que aquí va a haber un bloque. Esta información ya se va a extraer, ya la van a manejar tanto lista como detalle. Voy a indicar que voy a hacer uso de mi archivo CSS que había mostrado en un inicio y que tendré que poner en una carpeta que se llame CSS. Okay. Va el cuerpo. Aquí estoy indicando una sección que va a ser de contenido. Y termina el bloque contenido. Contenido que precisamente habría que extraer de la base donde tengo los posts del blog. Aquí una barra que diga blog. Una app de blog. Cerramos el body. Y así quedaría base. Vamos a continuar con el que sería detalle. Ese lo voy a meter en un folder que se llama post. Y va a estar detalle HTML. Vamos a indicar que detalle hereda de base
y defino qué valores van a tener el blog título que en base dije que existía. Bueno, aquí defino, aquí con doble ya indico que estos datos vienen de la vista y voy a querer el título del post y aquí termina el título, el bloque de título que tendría el título del post. Indico que va a tener el bloque de contenido tendría el título otra vez, un apartado, cual le voy a llamar date, que va a decir cuándo fue publicado. Aquí sería el cuerpo del post, incluyendo los saltos de línea correspondientes. Y ese sería detalle. Vamos a crear el siguiente, que sería el de lista. Este también estaría aquí en post. Lo mismo, hereda del blog base y tiene que definir lo que la base indicó que existía, el bloque de título y el bloque de contenidos. Ponerle mi blog. Contenidos. Aquí este de lista me iba a mostrar múltiples posts, entonces estoy haciendo una iteración de post para cada uno de ellos y que me vaya mostrando las ligas que están que me pueden llevar al detalle del post. Me aparecería el título y si le doy clic, pues bueno, me daría la liga a ese blog, a esa entrada del blog.
fecha de publicación por el autor. El cuerpo va a ir con esta alteración, va a ir truncado a 30 palabras con sus saltos de línea. Aquí termina el for. Y voy a indicar que se incluya una paginación. Y ahorita vamos a definir ese template de paginación para que sea incluido en este template. Termina el bloque de contenido. Vamos a poner el de paginación directamente a la altura del template. Ahí va a ir. Por las ligas. Pusimos ahí una división y unos contenedores. Y ahora vamos a hacer uso de los tags de Django. Propiamente si hay paginación, si esas páginas tienen previos, si tienen previos vamos a habilitar ligas al anterior. Indico que hay una página previa y se cierra la liga. Indico la página en que estoy de las totales. Si en la paginación hay una siguiente página, entonces habilito una liga a la siguiente página.
Cerramos el contenedor y el divisor. Ok, pues vamos a probar. Vamos a ir viendo qué errores van surgiendo. Primero la base. Indentación en admin. Aquí hay un error. Hay que cerrar este. Bueno, el primer error es que aquí en paginación hay que cerrar esta comilla. Chequen que todo esté bien cerrado. Y me mandó un error del admin. The class. List filter, search fields, popular fields. Este es row ID. Vamos a lo voy a eliminar y luego muestro el cómo se ve. Lo pueden dejar, pero si lo dejan, pues déjenlo como row ID. Como sea, vamos a la prueba. ¿Cuál es la diferencia entre ponerlo y no? Es la manera en la cual se va a visualizar la forma en el sitio de administración. Lo voy a quitar. Ok, vamos a ver qué más. Django Contrib Admin, Models Admin. Es de admin. Aquí es Model Admin. Sintaxis inválida. Aquí dice año con doble H en URLs del blog. Entonces, bueno, de aquí de admin era quitarle la S, indentar, y bueno, había uno que dice row if y es row ID. Entonces el siguiente era en URLs. Año con una H nada más. Todavía hay un error. Sí, claro, la coma. Aquí faltaba la comita. Ok, ya se generó la base. Y ya tenemos ahí generado. Vamos a correr el servidor. Con el Python Manage Run Server. Y vamos a ver. Error. Empty orent for. En la línea 15. De lista. Vamos a ver. Este va sin espacio. En lista HTML. Vamos a ver. Línea 3. El page previa. Aquí está un símbolo
Paginación. ¿Qué es esto? Previa. Y esta liga debe estar dentro del if. He movido. Ok. Vamos a ver. Está mi blog. Ok. Vamos a ver el sitio de administración. Antes quería mostrarles este comando, el SQL migrate. Estoy viendo la base que se generó, que es blog, una versión 0.0.1, y lo que me va a mostrar son las instrucciones en SQL para generar esa tabla que estaba definida en lenguaje Python. Bien, entonces para ver el sitio de administración necesito crear un superusuario. Botoniel. Ok. Voy a lanzar el servidor. Y voy a entrar a admin con el usuario que acabo de crear. Aquí me aparece la tabla de posts. Aparece ahí porque la había definido aquí en admin. Aquí la registré y por eso aparece. Si no, nada más aparecerían los de usuarios. Vamos a agregar una entrada. Prueba. Esta es una prueba y no está publicada. La dejo como borrador. Así voy a agarrar una entrada. Otra entrada. Voy a hacer 4 para que se genere paginación. Aquí, bueno, todos estos datos se van guardando en la base. Y vamos a verlos en el blog. Ya me aparecen aquí las entradas, la ruta siguiente. Aquí hay un problema y tampoco puedo acceder bien. Esto. Postlist view. La página no es la última, les puede convertir entero. Vamos a ver. Bueno, aquí en el detalle, este slug toma el valor de publicación, no la cadena publicación. El estado sí es publicado, pero publicación es el slug que me enviaron. Esto envía lista, vamos a ver la lista. Este es guión bajo. Get absolute URL.
object, aquí es con una C que nos falta en la vista. Estoy en la vista y es object. GetObject no está definido. La línea 6 en postdetalle. O sea, aquí no está definido este objeto. Esto es porque hay que incluirlo. Ahora un error en título, en blog. Aquí se dice en título y debe ser en blog, en la línea 2. De detalle HTML. Entonces vamos a detalle y sí, aquí debe ser en blog. Ok, bueno, pues ya parece ya funcionar. Las entradas. La página no es la última, ni se puede convertir en un entero. A ver, es la paginación la que pareciera tener problema. Page number. Aquí es guión bajo. Page paginator numpage. Es el objeto y el atributo es paginator numpage. Ahí no son puntos, son guiones bajos. Aquí hay uno de más. A ver. Bueno, ya funciona esto, pero todavía se ve, falta aquí el numerito. Ahí está, este sí era. Las entradas. Bueno, lo que nos falta es que hace rato se veía a la izquierda, como quedó en la caché, pero es que no hemos puesto todavía al CSS que tenemos acá. Ese lo vamos a poner. Aquí, directorio static, CSS. Y pues vamos a traerlo. Ok, ya está a la izquierda, ya sale con colorcitos. Y parece que ya todo funciona. Bueno, les voy a dejar las imágenes de los archivos por si... Porque pues bueno, a lo mejor cuesta... La idea es que revisen el video, lo vayan viendo, incluso qué errores brincan. Y les dejo las imágenes del código para que lo recreen, o sea, lo echen a andar. Modifiquen
el CSS para que se vea diferente. Generen unas 5 entradas. Y lo que me van a enviar es el zip con el árbol del proyecto, es el árbol completo de archivos del proyecto que ustedes ya echaron a andar. Y un documento PDF con capturas de su ejecución o un video. O sea, el demo, ¿no? de que les está funcionando el sitio. El video, pues yo creo que traten de que sea de baja calidad para que pues sí se pueda soportar en el Moodle. Entonces son 2 entregables, ¿sale? Y eso sería todo.